intentamos. ¿Eh? Aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué alegría. Le estaba presentando a José María, a mis amigos y compañeros algunos, no me ha dado tiempo a presentaros a todos, pero luego hablamos un poquito, luego habláis también con él y os damos un beso. Y me da mucha alegría teneros aquí para una tarde como esta, porque creo que estamos haciendo un cartel de lujo y yo quiero empezar de una forma, ¿vale? Hoy. Oda 23. Al poeta José María Muñoz Quirós, camarada entre cantos y santos. ¿Quieres, José María, joven poeta y amigo, que en esta sobremesa en que contigo amablemente damos fin al día, en breve parlamento, lo que ha sido mi vida te refiera? Y me preguntas que si estoy contento con lo que ha sido y es mi vida entera, como si se pudiera resumir una vida en un momento. Porque a Dios gracias he llegado a viejo y tengo tiempo para verlo todo, tranquilo y a mi modo. A vosotros os dejo la lucha por la vida. En el mullido sillón de los recuerdos me acomodo y pienso que he vivido apasionadamente todo lo que la vida me ha servido. Nací gozosamente cuando una antigua guerra, que ya nadie recuerda, puso el frente de batalla en los bordes de mi tierra natal. Vi en los albores de mi vida jugar a los rectores de todos los destinos, a su juego de liberales y conservadores. Los generales, los republicanos, monárquicos, marxistas, dictadores, unos vencidos, otros vencedores. He vivido una guerra que entre hermanos se libró a sangre y fuego. Vi cómo se destrona frívolamente a un rey y cómo luego gozosamente al nieto se corona. He visto a Europa hundida en una guerra cuyo recuerdo aterra al hombre más sentado. He recorrido el mundo y he volado sobre muchos caminos de la tierra y he visto, violado sin razón, emoción ni gracia alguna, el inocente cuerpo de la luna. Pienso que ya es bastante y a otros les toca ahora ir por el mundo, audacias, adelante, mientras yo, en esta hora dorada de la tarde, me acomodo tranquilo y a mi modo para escuchar la flauta del ocaso que suena dulcemente en el cristal del vaso en el que estoy bebiendo lentamente. Hoy hemos estado hablando en el almuerzo y no se le quería decir a José María, digo, ay, tantos días que le he dado vuelta, ¿cómo empezaba la actividad? Y había pensado que, puesto que parte de nuestro cometido hoy es rememorar la figura de Luis López Anglada y seguir con los actos en los que celebramos el centenario de su nacimiento, me acordé de esta oda que está editada en la antología tercera, que está editada aquí por la ciudad, de la que hemos hablado. Y estas son las palabras que le dirige Luis López Anglada a José María en un almuerzo desenfadado en el que, eso lo va a contar a él mejor que yo, en el que le pregunta un poco José María a Luis que cómo ve la vida. Ahora poco a poco os iré diciendo algunas de las cosas, de las anotaciones que tengo de nuestro gran poeta
Y creo que casi todos tenéis la invitación en donde habla de que es profesor, tantos premios que casi no nos cabían a Enrique y a mí en la cartulina, y tantos libros publicados. Cuando se ve un poeta con tantos libros publicados, algunas veces parece... Él es juglar, desde luego, es juglar de Fontiveros, pero parece que a lo mejor es más un juglar que un poeta. Ahora yo no voy a hablar hoy mucho, le haré algunas preguntas y vosotros espero que también se la hagáis. Vais a ver que no se trata de eso, no es un trovador al uso, no es alguien que una vez que encuentra una melodía o dos palabras que se juntan, escribe un poema, sino que tiene el sentir innato de ese, donde la palabra que le otorgó por nacimiento el destino. No sé si algo tenía que ver su madre gaditana, porque aunque él vive en Ávila y está muy relacionado con Burgondo, con todo ese ambiente de la literatura adusta, férrea, sólida, castellana, tiene a veces algunas chispas en algunos de sus tantos libros. Después vamos a ir hablando de algunos. Te diría que mi favorito es Femenino Singular, pero no es verdad. No es verdad, uno es uno de ellos, porque es que meterse en la piel de unas mujeres, muchas de ellas escritoras como Zenobia Camprubí o Silvia Plath, y escribir a través de su boca, a mí me parece fascinante y muy difícil. Y muchas veces parece que atribuimos a los poetas varones solo la capacidad de hablar de sí mismos, que no es su caso. Ahora vamos a ver también algunas de sus constantes, de ese núcleo poético que gira siempre en torno a ti, a tu tierra, a tu propia evolución. Y yo, antes de continuar, he sacado algunas de tus palabras y en tu libro Imágenes, que dice: he bebido sombras largas como lenguas en la boca del agua. Este es nuestro poeta, el que dice, a lo mejor con una cita de Ovidio empieza un poema que dice: padre, perdóname, no haré más versos. Eso no me lo tenía a mí que explicar. Llevo contigo desde ayer. Eso, léelo y nos lo explica, porque yo llevo contigo desde ayer y tú no habías entendido por qué no vas a hacer más versos. En realidad yo creo que de mis libros favoritos es El rostro de la niebla. Y tú dices ahí: siento que las palabras se han escondido el rostro de la niebla. ¿Cómo se puede esconder en las palabras el rostro de la niebla y a qué te refieres? Ahora después leeré alguno más y le haré alguna pregunta, pero habrán visto que nos encontramos ante un poeta muy profundo. Que sea prolífico no quiere decir que cuando lo escuchen ahora hablar no vean que va elaborando cada día el producto de su inspiración. Tiene un cuaderno de notas siempre. Eso no es el primer poeta al que yo se lo veo hacer, pero me dice mucho de él. En la chaqueta y en el cuaderno de notas, conforme le van llegando las ideas, lo va apuntando. Dice que a veces de ahí sale un libro, otras veces no sale, menos mal, porque si no, nosotros no teníamos cartulina bastante y no podíamos hacer la letra más pequeña. Y luego hay expresiones tuyas que me gustan, que a veces noto la influencia de la mística de San Juan, en un sentido que tú quizá ahora nos expliques. Y en La voz de retorno hay un libro suyo muy reciente, de 2015, en donde dice: no elijo otro destino, no podría mirar el rubor del asombro. La poesía de José María siempre causa un poco de sorpresa. Y yo recuerdo que decía Luis López Anglada que la poesía que no causa sorpresa será otra cosa, pero no es poesía. Que si se le quitaba esa magia o esa capacidad de hacer abrir los ojos, pues a lo mejor estábamos ante otro género, que no es género lírico, que ya sé que no te gusta que se diga, no, bien. pero no ante la poesía. Así que estamos aquí esta tarde para celebrar esa poesía en mayúsculas de la mano de nuestro gran premiadísimo, y ahora iremos diciendo todos sus dones, José María Muñoz Quirós, y al mismo tiempo discípulo de nuestro maestro Luis López Anglada. Muchas gracias por venir, José María. A ti. Muchas gracias a ti. Ha dejado abierto todo, ¿no? Todo, y además me ha dejado hay un mundo encima de la mesa, que a ver cómo yo resuelvo y cómo yo voy eso, conteniendo. A ver cómo te la apañas, porque resuelvo, además tiene que cantar Evel también. Porque me has dejado mucho. Y además, en primer lugar, tengo que dar la gratitud y el agradecimiento a ustedes por venir,
a ti por invitarme al Centro de Estudios Ceutíes, por invitarme a este lugar que yo tenía en mi conciencia poética como una cosa que aún debía, se lo debía a mi vida, ¿no? A mi poesía, ¿no? Venir a Ceuta porque Luis, que con el que hoy también hablaremos de él, hablaremos con amigos que están por aquí también y se me han acercado, Luis siempre me hablaba de Ceuta como algo absolutamente, claro, mágico y algo absolutamente primordial. El otro día, mira, buscando entre mis papeles, encontré esto que me regaló él, justamente hace 30, además dedicado por él, 31 años. Está firmado el 18 de junio del 88. Los sonetos a Ceuta, que me lo regaló, pues está publicado en el 62 en un centro aquí de estudios, ediciones del Instituto Nacional de Enseñanza Media, una edición muy bonita, muy antigua, muy bonita, y son los poemas que él me regaló, casi, bueno, ya lo había conocido antes, pero muy pronto de conocerle, como una carta de presentación, él me regaló este cuadernito con los sonetos a Ceuta. Él llevaba siempre a Ceuta, evidentemente, en el corazón y en la palabra y en el verso, ¿no? Y él es posiblemente el poeta, junto con alguno más, que mejor canta y mejor entiende lo que es la literatura ceutí, ¿no? Lo que es el mundo ceutí. Pero bien, luego hablaremos, no sé cómo lo hacemos, porque claro, tenemos el tema de Luis, tenemos el tema de leer poemas, tenemos el tema... Tiene que cantar él también. Ustedes me pueden preguntar lo que quieran, ustedes me pueden hablar, claro. Yo me callo, ustedes preguntan, no sé, yo es que no sé... Yo no quiero ser pesado. Yo creo que lo que peor le puede pasar a un escritor o a una persona que habla en una conferencia o en un lugar público es ser un coñazo, un pesado, ¿no? No se puede ser pesado. Hay que ser, no sé, tampoco es un divertimento, pero sí hay que ser tiene que ser un diálogo entre los que me escuchan y los que hablo y los que hablamos, ¿no? Diálogo. Una cosa que no sé cómo hacerlo. Una cosa que no he dicho de ti es que cuando llamé a José María para ver si podía venir al Instituto de Estudios Ceutíes para esta jornada que tienen este doble sentido especial para nosotros, dice, pues entonces lo que habrá que leer son poemas de Luis. Yo lo conozco y sé cómo es y sé de su generosidad y de lo agradecido que es, pero no son tantos los poetas, os lo garantizo, que cuando se les invita y se les dice que se les va a poner un micrófono delante, dicen, pues voy a leer poemas de otro. Así que si quieres puedes empezar leyendo alguno tuyo y nos vas contando. Una aclaración de una poética, entre una poética, es habitual que todo poeta tenga un libro, al menos unos poemas que son una poética, es decir, que cuenten lo que es para él la poesía, un metalenguaje, ¿no? Y de qué manera la poesía lo siente como búsqueda y como sentimiento permanente, ¿no? Esa es un poco la poética, se llama papel del alma, el poema. Y dice así, que sirva de poética, En blanco, como yo, papel de nada, límite de la letra, voz del plomo de los ojos de un muerto, siempre en blanco como la eternidad, confín del fruto de la verdad, miedo a la luz difusa que no ilumina el rostro de las cosas, en blanco como el tímido reflejo de un día en los anales de la noche, y luego ese terror del miedo ausente de una invisible causa, y luego el vano reflejo encadenado entre nosotros que soñamos ser libres como el claro papel donde ahora escribo, donde pacto con las palabras su existir tan negro. Ese pacto con las palabras, quizás para partir, es el origen de lo que yo sería para mí mi poética, es decir, cómo el poeta tiene que pactar con las palabras. Nosotros nos nutrimos de palabras y vivimos en un mundo de palabras y somos no sé, hombres del circo de las palabras, somos hombres que columbramos y columpiamos las palabras en nuestra vida y en nuestro lenguaje. Y si las palabras no somos nada, las palabras son las que nos llevan y el papel en blanco es el que nos pone cada día de nuestra vida, nos pone esa meta o ese lugar donde hay que ir, ¿no? Hay que llenar un papel en blanco, el folio en blanco, que es al fin y al cabo la gran tragedia, el gran drama y la gran pasión y la gran belleza de un escritor, el folio en blanco. Pues partiendo de ahí, partimos ya donde queramos. Estamos en el folio en blanco, ¿no? Bueno, hablar de Luis, voy a hablar un poco. Hablar de Luis es hablar de la poesía de una época muy clara, ¿no? y muy especial, ¿no? Unos años donde la poesía era una cosa que hoy es otra, no importa. La poesía evoluciona. Luis es un poeta de verdad que pienso que hay que recuperar. Yo lo diría en su casa y en su cuna, ¿no? Hay que recuperar porque Luis es un poeta que ha tenido un momento oscuro en la vida de la poesía española, quizás por razones extrapoéticas, pero es una realidad que no hay que dejar a un lado, ¿no? Luis es un poeta
que hay que expurgar muy bien, porque él es un gran y extrañísimo poeta de muchos libros, ¿no? Y de muchas cosas, ¿no? Y expurgando bien saldría posiblemente uno de los poetas, uno de los sonetistas, uno de los manejadores del endecasílabo mejores de la literatura española de la última mitad del siglo XX. Creo que hay pocos como sus amigos Rafael Morales o como sus amigos que han manejado muy bien el soneto y el endecasílabo. Él es uno de los muchos o pocos escritores que en la segunda mitad del siglo XX han hecho de forma clásica y de forma purísima un buen soneto. Y eso no es nada. Y además cómo lo recitaba, cómo se impostaba, cómo se ponía. Yo me acuerdo que yo conocí a José María, luego hemos estado muchos años sin vernos, precisamente a través de Luis, en Navaluenga. Sí, un lugar donde íbamos. Sí, que no me conocían y habían puesto en una servilleta para el almuerzo poeta de Ceuta. Sí, claro. Y bueno, allí me presentaron y me dice, antes de llegar, dice, ya verás a José María, este chico es buenísimo. Dice, ya lo verás, este chico es buenísimo. Y le digo, ¿pero en qué sentido? Buen poeta, porque yo sabía que José María ya tenía el premio Adonai, había cosechado ya muchos premios, muchos triunfos y tenía ya una trayectoria muy consistente. Y me dice, como persona, dice, luego parte sí, es verdad, dice, es un poeta extraordinario. Y me acuerdo que cuando recitaste, ahora ya no me sorprende, no sé los demás, nos quedamos Luis y yo absortos. Empezaste a recitar y te dice, te va a quedar un libro estupendo. Sí, fue un libro que estaba haciendo entonces, sí. No sé cuál fue porque eran encuentros que teníamos cada año, cada verano en casa de un amigo común, amigo mío, que hacíamos un encuentro de poetas, ¿no? Y me dijo, hay que invitar a una poeta de Ceuta, que amiga mía y tal, porque Luis era muy invitador, y muy hospitalario. Y muy hospitalario y muy vitalista, ¿no? Y muy le gustaba mucho celebrar las cosas, lo celebraba todo, celebraba cualquier aspecto de la vida, lo celebraba y lo celebraba con vino, con poesía y con amigos. Sí. Para él la felicidad, el paraíso era un poco eso, ¿no? Estar rodeado de amigos, con versos y con buen vino. El buen vino que él hizo en Coral del Vino, uno de sus libros más bonitos, ¿no? Más hermosos. Y luego en Brindis, ese poema es de Brindis. Este poema es de Brindis. Es de Brindis, sí. Y voy a contar porque has contado el poema, pero no has contado el momento que se escribió o que se pensó, ¿no? Yo iba mucho a casa de Luis, él vivía en la aviación española número 5, sí, su casa, ¿recuerdas, no? Sí, me acuerdo. Casa grande, donde tenía la biblioteca y tenía una mesita camilla al lado de la ventana, ¿no? Sí. Y allí pasábamos mucho rato. Se hacían las tertulias allí. Las tertulias allí, bueno, muchas veces, ¿no? Y un día, pues que me invitó a comer, muchas veces me decía, vete a comer tal día, y me iba a comer tal día. Y sentado después de comer, después de beber, hablando, leyendo versos, y me leyó poemas, yo le pregunté, porque yo le veía un poco triste. A Luis, que nunca estaba triste, cuando estaba triste se notaba mucho que estaba triste. Es verdad. Y dije, ¿qué te pasa, Luis? Y digo, ¿tú estás contento con lo que tu vida? Era un momento malo porque la vida española estaba mal. No voy a contar por qué, pero pasaba algo, ¿no? Pasaba algo en su vida. Y digo, ¿estás mal? ¿Que tú crees que lo que has hecho hasta ahora merece la pena haberlo vivido como tú lo has vivido y tal? Y me contestó con ese poema. Con este poema. Al cabo de un tiempo dije, mira, lo que me preguntaste, aquí lo tienes, digo, y pues ese poema. Entendí que, claro, que él ya había pasado muchas cosas, ¿no?, por su vida, pero que él seguía viviendo y seguía creando, y que para él la vida y la creación eran una sola cosa, ¿no? ¿Con qué edad lo conociste? Yo tenía 19 años, mira, en ese libro hay una foto del día en que estaba yo, chavalillo, recibiendo un premio que me habían dado y que... Este es el libro que han editado, vamos a enseñarlo, sí. A ver, este libro es muy bonito. Es que le acaban de dar ahora a José María recientemente el Premio Nacional de las Letras, Teresa de Ávila. Este libro está muy bien. Sí. Sí, mira. Será una obra, será una vida. Bueno, pero no se da un libro, se da a una tú fíjate con quién compartes cartel, con Fernando Raval, con Leopoldo de Luis, con Victoriano Creme, con Jaime Siles, con Antonio Colina, bueno, con Clara Janés, a mí me gusta Luis Alberto de Cuenca. Pues esta edición me gusta. Enséñanos la foto, es una foto que estoy yo, ¿sí? jovencito, vamos, que el tiempo es destructor siempre. Y estoy con Suárez, Adolfo Suárez, y ese día fue el día en que está por aquí, en que me dieron el premio, mi primer premio. Aquí. Ahora después si la gente la quiere ver se puede acercar, pero sí, se te reconoce. Y ese día yo conocí a Luis, ¿sí? Porque él era el que daba la conferencia del premio, ¿no? Él daba la conferencia y se me acercó el chaval, no sé qué, no sé cuánto, y empezó a hablarme, ¿no? Y ese día fue cuando yo conocí a Luis. Yo había leído Arte de Amar, el libro que había publicado en Ávila
porque tenía un pariente, ella, María era de un pueblo de Ávila, al lado de Fontiveros, en la Moraña abulense, ¿no? Y él conoció a María, pues vivía en Valladolid y se acercaba en caballo, eso me lo contaba siempre, cuando llegaba en caballo al pueblo de María, ¿no? Donde él se estaba enamorando a una muchachita allí de la Moraña, jovencita, ¿no? Y bueno, allí pasaba él con ella, con la familia, que era una familia morañega, y de alguna manera él tenía una relación muy profunda con Ávila, muy profunda con Fontiveros, que está justo al lado del pueblo. Más tarde será juglar de Fontiveros, el primer juglar y presidente de la Academia de Juglares, que yo le conocí. Ahora eres tú el presidente. Ahora soy yo porque soy segundo. Él me nombró a mí segundo, ¿no? Era como una sucesión. Todavía tenía calcetines cortos, ¿no? Y bueno, pues ahí comenzamos una relación de acercamiento. Y a mí, lo que siempre me sorprendía de Luis, un hombre mayor, un hombre que ahora cumplía 100 años, pues estamos recordándolo también, ¿no? Y que de alguna manera era un hombre distinto, de otra generación, de la guerra, de la posguerra, pero que me podía haber dejado un poco alejado, pero un hombre que era absolutamente capaz de comprender, y yo comprendí lo que era ese hombre tan entregado a las ideas absolutamente de comprensión del mundo, de la libertad de las cosas, de la amistad, ¿no? De la unión de las personas. Era un hombre que siempre era concluyente y era reunidor, reunía en su entorno siempre a la gente, ¿no? Sí, sí, era como un poco adelantado en su tiempo. ¿Qué poema le dedicarías a Luis hoy que celebramos? ¿Qué poema le dedicaría a Luis? A San Juan de la Cruz. Venga, va. San Juan de la Cruz. Claro. Es un libro que acaban de publicar en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, se llama Personas y Lugares, donde está antologado todos los poemas que yo hago a personas y a lugares concretos, espirituales y físicos. Personas, escritores, personajes de novela, en la ficción, sí, personas que están en mi mundo. San Juan de la Cruz es un poema muy cortito, que le dedico a él y a ustedes también se lo dedico. Saben que San Juan de la Cruz es el patrón de los poetas españoles, ¿no? Es el patrón que además de los poetas que hablan en español, no españoles, que hablamos en español, de cualquier país de Europa, de América, también es patrón y es el poeta de poetas, ¿no? No sé si ustedes tienen cercano a San Juan de la Cruz o no lo sé, pero si no lo tienen, yo les recomendaría que se acercaran de cuando en cuando a su magnífica obra, ¿no? San Juan de la Cruz. Y nos llega la paz, como se acerca la tarde hasta las crestas altísimas del sueño, por los hondos caminos, entre los aledaños del oscuro, nos llega envuelta en nombres que ya solo son nombres, que han dejado su sitio en un mar apacible, donde hay olas que vuelven silentamente al seno de las aguas perdidas. El rumor que esperaban, quietud en el sentido que ha transformado el tiempo en todo lo que añoró mi corazón un día. Pero llega la paz, como va recorriendo una nube su cielo, despeinando el azul y acariciando un vuelo hasta el instante azul de este abandono. El abandono, el silencio, son los términos donde la nada, sanjuanistas más habituales y los que para mí son como una poética también de la emoción. Yo creo que San Juan, si algo nos aporta a los poetas y a los lectores, es esa capacidad de entender la nada y de entender el vacío y de entender lo que nos puede sorprender de la vida, que es de una manera lo que nos puede sorprender de nosotros mismos, porque si algo aboga él es que al ser humano tenemos que comprendernos primeramente cada uno a nosotros para poder comprender después a los demás. Yo creo que ahora mientras Ebel se prepara para no hacerse mucho de rogar, puedes también comentarnos con esto que has dicho, no es solo San Juan de la Cruz, como una persona que ha tenido amistad cotidiana con Claudio Rodríguez, con José Hierro, además de con Luis López Anglada, sí. Diferencia las influencias, aunque tú ahora eres un poeta que influye en otros poetas, de lo genuino. ¿Te ha costado eso o no? Yo creo que el lector debe saber distinguir lo que para él es la poesía y lo que la poesía es como nutriente de su vida, ¿no? Y los grandes poetas se dejan perfectamente oler, se huelen bien, es decir, son personas, son obras, son libros, son poemas que cuesta entrar, ¿no? Una vez que entras ya posiblemente nunca más te sales de allí, ¿no? Y evidentemente hablamos de grandes poetas. Los grandes poetas son los que hacen de la poesía un mundo, un universo, un sentido cerrado de la vida, de la existencia, una palabra personal, una voz única, una voz reconocible siempre, y una voz que es evidentemente lo que les va
a situar frente a los demás poetas, en un lugar especial, ¿no? Ahí tenemos a Juan Ramón Jiménez, tenemos a Claudio Rodríguez, tenemos a José Hierro, a Valente, tenemos a mucha gente, ¿no? No muchos, pero sí a bastante gente, ¿no? Pero en realidad es un privilegio para ti haber escrito, visitado, haber bebido con ellos, ¿no? Sí. Yo creo que siempre hay que acercarse, como decía Zairo de Tormes, acercarse a los buenos, ¿no? A los grandes, ¿no? Sí. Porque cuando uno se acerca a la buena sombra, te cobija la sombra buena. Es decir, y yo, bueno, pues por razones de que yo trabajaba en la universidad, en la UNED, y me dieron la dirección de un seminario de contemporánea, yo dirigía y hacía ciclos de autores, de poetas, de novelistas, pude invitar a todos. Es decir, yo tengo en mi nómina a todos los grandes escritores del siglo XX, los he invitado, han estado conmigo en Ávila, y eso hace que también se produzca una relación personal, y más cuando encima tú le das tu libro, dices, sí, chavalillo, yo soy poeta, mira, yo tengo este libro, y se lo das a ellos, y ellos lo leen, y bueno, y te escriben, y te responden, y ya se comienza a fraguar una amistad, que después ya viene siendo una amistad posterior. Pero tú, es lo que decía, tú has heredado un poco esa forma de comportamiento. Bueno, yo creo que Sí, todos tenemos sí. ese deber, ¿no? De Sí. ser el que transmite lo que la vida nos va dando, el camino de la palabra en el tiempo, de la palabra que va surgiendo. Nosotros no somos ninguna cumbre de nada, somos una parte, somos un eslabón de la cadena, punto. Y qué bien que seamos un eslabón de la cadena, que seamos capaces de elaborar la cadena para que la voz siga y la poesía y la literatura continúe siendo literatura en la vida, ¿no? Es un eslabón. Y música, porque tenemos aquí a nuestra pareja favorita. Yo sé que cuesta mucho trabajo, sé que es un gran esfuerzo, pero ellos la verdad es que tienen esa gran habilidad y cuando vosotros consideréis os vamos a escuchar con mucho gusto. Albano, sí, estamos ahora mismo por ahí de gira, por el mundo. Luego lo cuento. Y ahora pues, no ¿Sí? sé, me inspiró mucho, no, es verdad que no tiene nombre porque forma parte de un texto. Sí. Pero si tú me lo permites, yo le voy a nombrar desde un baile. Con mil amores. La 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 la
encanta el texto. Lo estaba buscando, no lo encuentro. Además lo llenas de hondura y de misterio, que el poema tiene mucho misterio, ¿no? Y tiene mucha llamada a mayo, ¿no? El mayo, ese mayo en mí, que es lo que se va repitiendo, ¿no? A mí me encanta. Muchas gracias, porque sí. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, pero ahora después nos vais a interpretar. Sí, luego tengo otra sorpresa para él. Ajá, joder, estupendo. Me has hablado de Albano. Albano es un pintor muy joven, un gran pintor. Quizás uno de los pintores que yo reconozco como posible heredero de la pintura española, de los últimos movimientos de pintura, ¿no? Ahora mismo está en América, está haciendo una exposición en Uruguay, otra en Argentina, otra en Estados Unidos, en Nueva York. Es un hombre que cuando un día me llamó desde Inglaterra, él vive en Cambridge, y me dijo, oye, he leído tus poemas y quiero hacer contigo un libro en el cual yo voy a intentar que tu pintura sea el sostén de lo que yo pinto, y voy a tocarlos, voy a manipular, pero manipular no el texto, sino manipular lo que es la expresión plástica. Y creó un libro que está por ahí por el mundo ahora mismo, que ha llevado a varios lugares de América y a varios lugares de Inglaterra, y en exposiciones, porque él hizo luego el libro y lo enmarcó y está expuesto por ahí en inglés, en francés. Lo has visto por ahí seguramente, ¿no? Cuando lo has encontrado, ¿no? Sí. En internet, sí. Sí, sí. En varios No idiomas. leerlo porque no lo podía traducir, pero sí he visto que En varios idiomas, en francés, en inglés, están incluso y sobre en todo indio. me encantó lo que estás diciendo ahora mismo, que Sí. es ¿Te acuerdas? ¿Lo has visto? la Sí. acuarela que Sí. tiene. Él va tocando el poema, sí. Lo va haciendo suyo, ¿no? Pues se lo has puesto en la Universidad de Cambridge y lo has puesto en varias universidades europeas, y creo que ha sido un éxito clamoroso, sí. Muy bien, ay, mira qué bien que lo hayas visto, ¿no? Muchas gracias por todo, de verdad. Yo estaba pensando que efectivamente no es tu única incursión Sí. con las artes plásticas. Para mí es fundamental. Yo no entiendo la literatura poética y quizás incluso la escritura en general si no estamos en relación con las artes y con la música, la pintura, la escultura, el cine, la imagen, la foto. Ahora mismo estoy trabajando en un libro con fotógrafos, porque yo creo que nos enriquecemos. Yo le doy la palabra y él me da, o ella me da, la imagen, me da eso me le dejo que toque, que manipule, que maneje el libro y que lo haga suyo, ¿no? He trabajado con Ibarrola, por ejemplo, he trabajado Sí. con Tapies, hice un par de cosillas, un par de poemas que me pidió que hiciera. Con José Antonio Elvira, que le hemos hablado, Elvira, el el escultor, escultor. Sí. Y además, fíjate, estaba pensando que Luis fue mucho tiempo crítico de arte. Claro, es que ahí a mí me enseñó un poco él a mirar el arte contemporáneo. Yo, la verdad, era un novatillo, ¿no? Y pues su casa tenía un verdadero pequeñito museo, porque era pequeñito, eran regalos todos de amigos suyos. Pues ahí tenía a Novillo, tenía a Antonio López, tenía toda la pintura española, porque él había sido crítico de arte durante mucho tiempo en esta fiesta literaria. Claro, y él no cobraba nada. Yo no cobraba, pero me daban siempre un cuadrito y me daban más de lo que yo podía cobrar, ¿no? Porque es verdad, si los poetas tenemos cuadros no es porque podemos comprarlos, sino porque nos los regalan los amigos, que les dejamos un texto, les escribimos sobre él, les damos un apoyo, y al revés, ¿no? Somos una convivencia absolutamente necesaria. Para este tema que tratamos, a ver, ¿qué nos Sí, la buscas? pintura, por A ejemplo, ver, sí. para las artes Vamos a ver. plásticas, para... Sí, hay muchos pintores, vamos a buscar un pintor, o muchos artistas, ¿no? En personas y lugares. A ver si encuentro alguno que nos pueda servir de... Da igual, con que valga de marco, Sí, tú pones el cuadro. pero es el cuadro. Frida Kahlo, que a mí me parece una pintora que yo, Venga, sí. cuando la vi vi su obra en México, me pareció de absoluto resplandor emocional, ¿no? Frida Kahlo, que como saben ustedes, siempre hacía el mismo cuadro, un autorretrato de su vida, de su existencia, ¿no? Se llama Frida Kahlo Autorretrato. Una lágrima sestea la luz melosa de esos ojos limpios. Vuelve el rumor sediento de la noche a envolver en la línea de sus cejas un paseo sombrío. El corazón se torna espejo. La sangre se derrama en un tren sin retorno. El corazón de la tarde se detiene, sometido en la herida. Con su cuerpo se funde la inocente paloma en un corpiño de blanca cal y nieve. Si ustedes tienen el recuerdo de Frida Kahlo, ¿no? Como ella siempre aparecía con ese corpiño que le habían hecho, ¿no? Y tenía el escudo comunista, tenía la estrella, Sí. era una mujer llena de sorpresas siempre, ¿no? Y como las cejas las llevaba siempre como una Sí. línea negra, ¿no? A mí yo estuve en su casa, la Casa Azul, que es un lugar mágico, ¿no? Yo estuve también, ¿Has estado allí? sí. Es un lugar mágico.
Y cuando vine, escribí ese poema, ¿no? Allí mismo, en México, quizá, escribí poemas. ¿Qué libro es este? Es una antología, Sí. pertenece a un libro, pertenece a Femenino Singular, Femenino Singular. pero está en una antología que se llama Personas y Lugares, donde hay una portada de otro pintor amigo mío, que se llama Sardina de apellido, es un gran pintor, ahora estamos también trabajando con varios poetas, con Antonio Colinas, con Raquel Lanceros, con Yanel Lozano de la editorial Vaso Roto, haciendo un libro que se llama 5 viajes a la ciudad de Am, que es una ciudad que el pintor se ha inventado. Es que son experiencias muy curiosas, ¿no? Él ha hecho en su casa, en su patio, en su jardín, ha hecho un recinto pequeñito de tierra donde ha ido sembrando cosas que el tiempo ha ido moviendo, manejando, la lluvia, la nieve, el sol, y lo ha convertido en ciudades que cuando ha hecho fotos de ello parecen ciudades aniquiladas por la guerra, ¿no? Y le hemos llamado la ciudad de Am, ¿no? Y hemos hecho 5 libros, cada uno de los 5 poetas, ¿no? Y también está Carmen Pallares, que hemos hecho 5 libros que van a aparecer ahora en Barcelona en una edición con sus dibujos, con sus fotografías, y se va a llamar 5 viajes a la ciudad de Am. Son, digamos, son caprichitos literarios, ¿no? Y, no sé, una cosa que, bueno, a mí me parece muy importante. Este es Albano es el que hace esta portada. Ah. Es Albano. ¿Recordáis? Que siempre tenía como una especie como de damas, un obsesivo de los dameros, no sé por qué, ¿no? Las damas, el ajedrez, ¿no? Ese es Albano. Y de lo que has preparado, ¿cuál sería tu poema favorito? Favorito no hay ningún poema, y menos mal, pues si no ¿No dejaríamos... tienes nunca un poema favorito? Os voy a leer un poema que, más que favorito, es el que más le gustaba a mis alumnos y el que más les gusta a los chavalillos cuando yo voy por ahí a los centros escolares a leer. Claro, el tema del amor es lo que más les interesa, y es normal, claro. Entonces, el primer amor, que es un poema que pertenece a un libro que se llama Dibujo de la Luz, si le recuerdas el libro ese, ¿no? Sí. Dibujo de la Luz. El primer amor, este soneto, que es un soneto, pero claro, lleno de cosas que a ellos les interesa. 39, a ver aquí. Primer amor. Dice así: se entregan, vibra, muere dulcemente, delirio deslumbrado en el asiento duro del coche. Si te amé un momento, toqué la luna en tu mirada ardiente. Cuando te desnudé estaba caliente hasta el reducto mágico del viento, que dejó de volar sobre tu aliento, desnudez muda que sentí valiente. Allí dejó su boca el primer beso, la plenitud del labio y el exceso de un abrazo hasta el fin ilimitado. Y cuando se vistió callada y sola, una gota del mosto de amapola dejó en el suelo su lunar bordado. Qué bonito. Claro, esta imagen última no la acaba de nunca de entender de primer golpe, pero claro, ¿qué es una gota del mosto de amapola? ¿De qué color son las amapolas? Rojas. ¿Y qué es el mosto? El líquido, el caldo de la amapola. Vosotros hacer de una amapola mosto y luego dejar que caiga una gota al suelo. ¿Qué cae? Una gota roja. ¿Qué es una gota roja? ¿A qué os lleva? Es decir, claro, ellos van entendiendo poco a poco, pero no entienden de golpe, no entienden esa metáfora que evidentemente es lo que ¿no? Es cuando tiene lugar, digamos, el primer acto de amor, ¿no? Y luego al final lo entienden perfectamente y dicen, coño, la poesía nos lleva a un mundo que no sabíamos dónde nos lleva, ¿no? Sí, que es verdad. Sí, es verdad. Estábamos hablando antes, cuando veníamos para acá, espontáneamente un poco del soneto clásico de Luis López Anglada y de su magisterio. ¿No? Sí, no, pero estamos hablando también del soneto blanco que tú has cultivado. Últimamente mucho. Sí, efectivamente. Sí. En este libro hay varios libros. Hay un libro que se ha publicado en italiano y en español, porque ha sido premio en Nápoles de literatura este año pasado, y se publicó y son sonetos blancos todos. En el cual, claro, el soneto tiene una cárcel, que es el ritmo, ¿no? El ritmo del soneto es italiano casi siempre, o afrancesado si es modernista con alejandrinos, ¿no? Pero es muy tajante, ¿no? Pam, 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 y se acabó el soneto. Pues bien, cuando el soneto tú lo haces blanco y le rompes el ritmo, no suena así, suena a otra cosa. Es el encabalgamiento, es la búsqueda de ritmos nuevos. Porque claro, yo creo que el poeta debe tener ese riesgo, ¿no? Arriesgar la búsqueda en ritmos, en temas, en palabras, en obsesiones nuevas, aunque son siempre las mismas. Es que no nos podemos marchar de la vida, como diría Miguel Hernández, la vida, el amor y la muerte, ¿no? Son los 3 temas que no nos podemos marchar nunca de ellos, ¿no? Estamos ahí siempre dándole vueltas, intentando comprender algo y no comprendemos nunca nada, ¿no? Y entonces,
juegas con un nuevo ritmo, intentas construir un nuevo ritmo. Bueno, y te lo decía antes, Borges fue el que me enseñó a mí a romper el ritmo. Yo admiro mucho, aunque hay gente que no lo admira, y yo siento que no lo admiren y no mira a nadie, pero Borges es un escritor, bueno, muy controvertido. Claro, hay gente que le gusta mucho y hay gente que, de verdad, que no le gusta nada porque es demasiado frío, demasiado frívolo, a veces en su propia estructura mental, ¿no? Es un poeta muy mental, pero es un genio, es un genio. Yo creo que a mí me enseñó cuando... Puede que hayas heredado un poco eso, ese ritmo inglés que tiene también él, sí. ese ritmo shakespeariano, un tanto inglés, ¿no? Que al final hace pareado, que a mí no me gusta ese final, ¿eh? Porque al final yo creo que tienes que dejar el poema que sorprenda al lector. Y al final, venga, léenos uno, porque ya nos están dando ganas de leer. Yo no hago ese soneto pareado, ¿eh? No, yo sé que no haces el soneto pareado, por eso digo, léenos uno en blanco. Venga, uno de verso blanco. Del libros italianos publicado en Nápoles, el libro se llama La pisada de los ruiseñores, ¿eh? El año pasado, hace un año. Un soneto cualquiera, venga. El centro de la noche, por ejemplo, ¿no? Porque te asiste un pájaro en sus alas, sabes que los desiertos son de plumas, que la mirada enhiesta es luz baldía, sobresalto de oscuro invierno helado, letal entre las nubes de un recuerdo. Triste es la tempestad, blanca es la quieta claridad del verano, espejo de horas dormidas en el centro de la noche, y días donde el sol habita el fuego, escondido en la escarcha y en el frío, solitario en la sombra y en la arena, mirada de cristal donde se olvidan los desertores de un otoño envuelto en la pupila malva de los dioses. Bravo, Es un poema, claro, que es de ruptura temática y de ruptura formal, ¿no? Claro, no es tan a veces tan aplastante como un soneto italiano que el ritmo te lleva a una consecución de un modelo, ¿no? No, es algo mucho más violento, más volátil, ¿no? Más volátil. ¿Tiene otra melodía? Otra melodía. Sí. Yo estoy pensando que estamos los dos aquí charlando mucho. Eso, fíjate, hemos pensado los dos lo mismo. Estamos aquí charlando nosotros y no pregunta a nadie. Nosotros ayer, muchas veces nos pasa cuando hablamos, cuando nos escribimos. Ayer hablábamos de los veranos que te has pasado, que no iban los hijos, en Galicia. Ibas tú con tu familia, con Luis López Anglada. ¿Sabía? Usted amigo, ¿no? Iba a Leiro, al pueblo de su hermana, donde tenía una casa en Galicia, ¿no? O sea, al final, siempre en verano acabábamos en Leiro, era la casa de su hermana, una de las hermanas que tenía, y allí nos llevábamos ella, él, María. Hay que hablar de María Maruja, era su mujer, nadie habla de ella, pero hay que hablar de ella, porque además es una poeta interesante. Aquí tiene un libro editado por el archivo, sí, de la mano de José Luis Barceló, Barceló y yo le edité Rocío yo le edité un libro, ¿no? yo le edité uno de ellos, el de septiembre, el lenguaje de septiembre, no sé, el lenguaje perdido, el lenguaje callado de septiembre. Pero María, sobre todo, era la mujer, la compañera, era un poco la cenobia de Luis, la cenobia, la que incluso a veces le ponía derecho y firme cuando decía, no, esa no me gusta, ¿no? Hablaba además de lo que parece de la poesía de Luis, y le ponía a veces un poco firmes, poéticamente hablando, claro. Maruja era un verdadero sentido de la fraternidad, del amor, de la cercanía, de la proximidad, era todo, ¿no? Era Zenobia, de verdad. Sí, que es verdad. Sí. ¿Puedo leer un poema de Zenobia, Leo? Venga, vamos a leerlo. Dentro de... Como están deseando hacer preguntas, se van a aguantar un segundito más. Como no pregunta, un segundito más. Pues si no me cortan, yo sigo. Zenobia es que a mí me gusta mucho, por lo que yo me acuerdo de ella por María, ¿no? Y esto va a ser un poco dedicado a María Guerrabón Mediano, aunque es Zenobia con Juan Ramón Jiménez. Ustedes saben que Juan Ramón, al final de su vida, cuando ya está Zenobia tan enferma, moribunda, ¿no? En la cama, ya con un cáncer terminal aplastante, ¿no? Quiere saber, antes de morir, la familia, si es o no es premio Nobel, ¿no? Y entonces piden permiso a la Academia Sueca para que, antes de que se comunique oficialmente, si pueden comunicar a Zenobia, a la mujer de Juan Ramón, si él es o no es el premio Nobel. Lo era. Y Zenobia se muere sabiendo antes que nadie que Juan Ramón Jiménez era el premio Nobel, ¿no? Ese es el momento en que ella está muriendo, en el que ya al final Juan Ramón ve que se le va la vida, ¿no? Y se le va con ella la vida. Es un poema narrativo y se llama Último adiós de Zenobia.
Dice así: nunca lo presintió. Si era su aliento, si era su breve transcurrir por los días, casi sus propios ojos. Sin ella está la tarde prisionera en las sombras. ¿Cómo iba yo a saber que ese vacío obligaba a la muerte? Era tan negro como cualquier nocturna presa que no tuviera más salida que un pozo aún más oscuro, que un precipicio por donde se nace a una sima mayor. Esta cenobia, rendida ya a las últimas palomas, y un águila aletea en las cortinas. El reloj da las 10. Como anclados en una lluvia leve, los amigos esperan. Es el final. Tal vez si respondiera, mas no hay respuesta. El corazón, la brisa, el puñado de luz que la ventana deja entrever, el tibio sol de antaño, queda dorado como miel y fresa, verde en los pinos y la tarde malva. La vida es solo un pulso que se escapa y el quejido en las horas nos persigue domando instantes. ¿Qué dice Juan Ramón? ¿Cómo presiente que es el final al borde de la noche, esta vez sin salida? Zenobia tiene en su mirada un brote de jazmines y albahaca. Se va callando el agua que gotea cuando suena el reloj, la noche ya una sombra entre las llamas del horizonte claro. Finaliza la luz y finaliza el pálpito en sus manos, aquellas que labraron los instantes cercanos del poeta, las que fueron caricias sobre el humo, paz sin alas. La memoria retorna como un hilo que va rompiendo su atadura. ¿Qué dice Juan Ramón? Vuelven a sonar las horas y en la orilla del dormitorio gris la sombra habita. En un rincón las rosas plácidamente duermen. Se quería dedicar a María porque en el fondo cuando María muere, Luis quedó un poco como Juan Ramón, quedó desvalido. Quizás fue el final ya, ustedes lo saben bien, ¿no? Fue ya el final, el declive. Pero bueno, él intentó sobrevivir sin María, pero yo que estuve con él en ese momento del cementerio en Fontiveros, donde está enterrada María y Luis, él se agarraba a todo y no quería salir del cementerio. Era algo tremendamente increíble, ¿no? Que para qué vivir, para qué quiero vivir, ¿no? Él se negaba, un poco me recordaba a Juan Ramón, y este poema me trae un poco ese recuerdo de la cenobia. Con una personalidad tan diferente a la de Juan Ramón, claro, el que era no tiene tan nada que ver, arrollador. no tiene nada que ver. Y de hecho Juan Ramón fue también el final. A partir de ahí Juan Ramón comenzó el declive, ¿no? Como pasé con Luis, comenzó el declive. Él intentaba, los amigos, intentaba hacer partidas de juego en casa, invitaba a una vez, vente mañana a comer con Ángel García López, con no sé quién, con no sé cuánto, que vienen a comer. Y iba a comer, pero él ya no podía, ya no sabía estar sin María, ya no era la vida era otra vida. Sí, qué pena. Sí. Bueno, a ver qué le preguntamos. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a José María. ¿Queremos preguntarle cosas o no? Cuando se cansen, ¿sí? Levantamos el campamento y nos vamos, ¿eh? No seamos pesados. ¿Alguna cosa que quieran saber de lo que yo pueda responder? Claro. A mí me gustaría que usted me contara alguna cosa que yo no sé de Luis, ¿no? ¿No? Ay, el micrófono, Luciano, sí. El micrófono. No va, pero bueno, siempre pasa igual, ¿eh? Nunca van los micrófonos en los actos. Es una cosa que es como de mentira. A ver si. Sí, que digo que los recuerdos los tenemos los compañeros del instituto, del tiempo que hemos estado juntos en las asambleas, sí. Y en los ratos que hemos pasado. Antes te comentaba el recuerdo que tengo tan cariñoso de cuando se grabó el disco de Coral del Sur, que fue una noche inolvidable aquella, sí. Oyéndole a él recitar y con todos nosotros y con la familia también al lado. Aquello fue, y cuando terminábamos las
la comida después de terminar la asamblea, la Junta General, y nos juntábamos y siempre él terminaba con su poema A Ceuta. a Ceuta, y como le veíamos cada vez que venía y le veíamos cada vez mayor y eso, pensábamos que debíamos aprovecharnos de esos ratos de estar con él porque Sí, nos faltaría en algún momento. venía el final. Y ya eso, pero vamos, más tampoco puedo contar, pero me gusta recordar esos Sí, momentos. sí, sí. Bueno, ¿alguien más quiere seguir participando? A ver, sí, queremos saber más cosas. Yo sé que tú tienes, mientras se lo piensan, sé que tienes un inédito por ahí. Sí. José María siempre lleva un inédito en la cartera porque Es además lo era, que decía Pepe Hierro. era consejo de Casualmente, eso, de Pepe Hierro. Casualmente. Siempre llevaba siempre. Voy a sacar un poema que llevo casualmente. Sacar un poema. Sí, Venga, te es un escucho. poema es un soneto a mano, todavía mira, está hecho a mano, que escribí hace 3 días, ¿no? Pensaba que iba a venir a Ceuta y recordaba, y además se lo dije a Luis, recordaba la Ceuta que él me había contado, o lo que había leído, ¿no? Se llama Ceuta, esa niña, ¿no? Es un soneto, como no puede ser otra cosa, ¿no? Un soneto, no sé si es blanco, sí, un soneto blanco. Ceuta, esa niña. Evidentemente yo no conocía Ceuta más que por el nombre, por las fotos y por los reportajes y por la poesía, ¿no? He conocido el nombre de las cosas sin haberlas vivido. Sé que tienes el recodo del mar, el blanco limpio, el azul del secreto de las olas que bañan en la costa y en la arena, un íntimo secreto de alma y brisa. He conocido el viento de los días que atraviesan las horas y se quedan prendidos en la luz. Luis me decía que Ceuta era una niña que se ha ido alejando del agua y de la orilla mientras jugaba con la arena. Luego yo he querido saber si esa muchacha sigue jugando allí, libre y cautiva. Un soneto, digamos, de estar en casa y digo, joder, voy a Ceuta y yo nunca he escrito nada a Ceuta, porque claro, no. Digo, bueno, pues voy a hacer algo que no a Ceuta, pero sí a Ceuta a través de Luis, ¿no? Y además juntar ambas cosas, ¿no? Y me puse a imaginar, claro, cómo era, y cómo yo ya, pues por eso saqué esto de mi biblioteca y intenté, bueno, leer los sonetos de nuevo y un poco meterme en ese mundillo de Ceuta, ¿no? Sin saber y sin imaginar, lo que me ha sorprendido. O sea, vuestra ciudad es una ciudad maravillosa, bellísima, ¿no? Una ciudad, una belleza impresionante, ¿no? Y bueno, un poco lo que digo. Hoy he ido con Juan Carlos por ahí y he podido comprobar que no estoy muy equivocado, que lo que yo había pensado, mucho más rico todavía está en Ceuta. Sí, se nota que tenía alguien que te lo describía bien. Sí. Oh, que La has literatura leído, es a que veces has leído mejor. Coral del Sur. Como decía Azorín, a veces mejor no conocer la realidad, sino imaginar la realidad. Yo creo que había que ver a Ceuta, pero se puede uno imaginar un pueblecito, Río Frío de Ávila, como hizo Azorín, ¿no? Imaginarlo, nunca fue a Río Frío, un pueblo precioso, pero siempre imaginó y escribió lo que ese pueblo era mejor que si hubiera estado en Río Frío. Yo he querido venir a Ceuta para cerciorarme de lo que yo pensaba era verdad. Y además que sí que es verdad que yo recuerdo esa casa que tú dices con todos los cuadros, pero encima de los marcos de las puertas. Recuerdo la mesita camilla, las tertulias, yo que fui tantas veces también. Y bueno, algunos de ustedes a lo mejor. Pero no solo, por lo visto, era cuando yo iba, sino que hablaba muchísimo de Ceuta, ¿no? La tenía muy presente. Siempre. Su infancia. Solo estuvo aquí unos pocos años antes de cumplir los 10. Yo creo que es un espacio mítico para él, Sí. más que real, pero un real literariamente mítico, ¿no? Es decir, que ocurre mucho en los poetas, ¿no? Ocurre en las personas, ¿no? Pensamos que lo que imaginamos, que es pequeño, podemos engrandecerlo a través de nuestra propia memoria, que lo acrecienta, que lo vive, que lo reconstruye, ¿no? Él reconstruía un poco esa memoria, y luego sus amigos, su tierra. Yo pensaba que era más pequeña Ceuta, por lo que él me decía, no es que fuera pequeña, sino que él como siempre decía que era chiquitita, que tal, y yo me la imaginaba más pequeña, no sé por qué, porque él como hablaba de una niña pequeña, y bueno, pues será chiquitita, no sé, me tenía confundido, es que me tenía era muy confundido, grande también, no, pero claro. no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, yo pensaba otra cosa, pero bueno, vale.
Y la memoria. Bueno, yo he escrito un libro, ese es el libro, ha salido hace muy poco, en el año 17, Para volver al sur, que es un poco lo mismo, pero no tiene nada que ver. El sur para mí es un espacio mítico. Yo nunca he vivido en el sur. Mi madre era de Cádiz, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, toda mi familia materna era de Cádiz, y yo lo que he hecho en este libro es una reconstrucción. Yo he ido mucho a Cádiz, claro, pero nunca he ido como hijo de mi madre que vivía en Cádiz, sino como heredero de una tradición, ¿no? Y he mirado Cádiz de una manera, digamos, pues de gaditano en el exilio. Y cuando escribiste este libro me di cuenta de una cosa, de que me estaba inventando una historia que no era verdad, que era como yo imaginaba Cádiz, como yo había vivido en Cádiz, que no es verdad, de qué manera mi abuelo, yo nunca le conocí porque murió antes de que yo nacer. Entonces, pero hay una reconstrucción que la poesía no deja de ser, más que una reconstrucción de las palabras en torno a una idea. Se llama Para volver al sur, que es lo que yo pienso. Para volver al sur hay que tener el sur en el corazón, claro, en la mirada. Pero a ti se te nota un poco de sur en el corazón. Bueno, ¿eh? se nota, pero ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Se le nota un poco de sur o no? Hombre, mi madre tenía el ceceo gaditano hasta que se muere, toda la vida, y vivió en Ávila desde los 20 años y murió, no fue muy mayor, pero vivió más años en Ávila que en Andalucía, ¿no? Y nunca perdió ese ceceo, ¿no? Esa manera de hablar, ¿no? Y no quería perderlo, además. No quería, claro. No quería perderlo. Yo creo que antes de que se nos haga mucho más tarde, y si ya se quieren preparar para ir cerrando el acto nuestros músicos, pues ya terminamos un poco como tú quieras con este sur. Si quieres leer algo de... Pues voy a leer, luego, ya después, para acabar, quizás, Memoria materna, que lo he encontrado. Eso, es que ese poema me gusta a mí mucho, el de Memoria. El que tú quieras. A mí Memoria materna me gusta. Mientras ellos se preparan, podemos leer algo de Luis, porque Luis en tu boca... Sí, me salió un soneto de Luis. Era difícil. Una sobremesa, por prisa que luego tuviéramos, aunque hubiera que coger carretera, sin recitar, ¿sí o no? Era difícil. Y era imposible una fiesta con Luis y con los amigos poetas que tenía, que al acabar el banquete nos dijera Luis, un papel y un bolígrafo, vamos a hacer un soneto. Y cada uno hacía un verso. Evidentemente el que hacía más rápido el verso era él, y a veces, trae para acá que tú no vales para hacer un... Sí, que es verdad que y te quitaba el papel y hacía tu verso, el suyo, el de allí, el otro, y al final era suyo el soneto, era el suyo, ¿no? Porque los demás estábamos a dos velas, porque él tenía una capacidad, digamos, un oído rítmico muy bueno y una capacidad, ¿no? ¿Leemos el poema de Ceuta? Venga, a mí me gusta mucho. A ver cómo suena en boca. Me gusta mucho el poema 7 de los sonetos a Ceuta de Luis. Dice así: Ceuta del mar y del recuerdo, ahora vuelve mi corazón a tu belleza, punta de amor, erguida fortaleza, que besa el sol y el viento condecora. Puerta del mar del sur, manos señera, donde se alarga España, donde empieza todo un destino que combate y reza, de la espada y la cruz mantenedora. Vuelvo a mi origen, Ceuta, a tu marina roca constante, al faro que ilumina el futuro y el mar, y al sur avanza. Mi corazón de Ceuta y viajero está igual que tu puerto marinero, tendido como al mar a la esperanza. Qué bonito. Según leía, me estaba acordando de una cosa que siempre repetía Luis y que de alguna manera se lo decía Maruja, ¿no? Decía Maruja, yo soy de Ceuta, pero también soy de tu pueblo, porque como decía Machado, uno es de donde nace, no a la vida, al amor, como decía Machado, ¿no? Cerca del Duero, el muro blanco y el ciprés erguido, ¿no? Donde cuando habla de su tierra andaluza y su tierra castellana, ¿no? De Soria. Y él decía, yo soy de Ceuta, pero yo donde nazco el amor es en la Moraña de Ávila, ahí Maruja, ahí me tienes tú ahí esclavo de Castilla, ¿no? Sí, que es verdad. ¿Quiere José Antonio decir algo? ¿Micrófono para José Antonio? Disculpa, te vas a hacer. Espera, que si no nos sale la grabación. Bueno. No sé si te voy a poner un aprieto, Ever, te voy a pedir un favor. No sé si es posible, tú dices lo que sea. Que sí, también lo conoces. Una vez que cantes la canción de José María, ya que José María no lo vamos a tener todos los días por aquí, la mujer que mejor ha cantado a Luis,
Sí. Es Hebel. Yo creo, bueno, muchos de los poemas de Luis, hicimos un concierto que ese sí, te lo podemos, porque está grabado y te lo podemos dar, pero me voy a atrever a pedirte, yo sé que te pongo en un compromiso, lo siento, que cuando cantes la de José María, ¿podías cantar algo de Luis? Claro que sí, ¿no? Yo la verdad es que cuando te estaba escuchando yo estaba con el móvil, pero no estaba haciendo nada maleducada, sino que ya estaba... ¿Estabas preparándolo? Bueno, no está preparado, ¿eh? Se lo acabo de pedir de forma impertinente, pero... Gracias. Ya sabía cómo estaba situado. Va en el contexto de la gracias. noche, va en el contexto. Hombre, pues para cerrar después con un soneto musicado de Luis, me parece a mí un fin de fiesta inigualable. Perfecto, perfecto. Escuchamos el que has hecho para José María. José María se despide con lo que tú ya quieras Con eso y luego también, escuchamos a Para volver Eder. al sur. Y que sigan participando como hasta ahora, claro. Bueno, fue un repaso de ti. Ujú. En una edad de voces, una ternura extraña, hay un mar habitable y allí tengo de estar, una razón de luna hay, que dice carpe diem, un naufragio y otra isla, carpe diem. Ritual de lo espejos, memorial, rosa, rosal. Me salió un día rosa, rosa y me dio por soñar el sueño del guerrero y hasta se dejó ver por el planeta de los 100. 15 años no es nada, material reservado. 15 años no es nada, 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 material reservado. Un cuaderno de invierno. 15 años no es nada, nada, 15 años, 15 años no es nada. Dibujo de la luz, el fuego inhabitable, velada de piedra y el rostro de la niebla y el color de la noche. Poema del claustro, todo lleno de ausencia, todo lleno, lleno, lleno de ausencia. 15 años no es nada, 15 años no es nada, 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 15 años no es nada, material reservado. 15 años no es nada, 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 15 años, un cuaderno de invierno, 15 años, no es nada, no es nada, no es nada, 15 años, no es nada, 15 años, no es nada. Ole, Juan. ¡Bravo! Qué bonito. Qué bravo, qué valentía lo que ha hecho, porque ha juntado todos, lo decimos, ¿no? Todos mis títulos de mis libros en una canción al ritmo de blues, al ritmo de jazz casi, ¿no? Hijo, una cosa magnífico, ¿eh? Magnífica. No, pero joder. Muchas gracias. Muy hermoso, muy hermoso, ¿eh? Te lo pasaremos. Sí, por supuesto, ¿eh? 15 años de nada, perdón, es el título de la primera antología mía, cuando 15 años de poesía, y puse el título 15 años de nada, que es como el tango, ¿no? Yo decía 20 años de nada, ¿no? Y sentir que la vida es un sueño, ¿no? Y que 15 años no es nada, 20 años no es nada, yo pensé que 15 años tampoco eran nada, ¿no? Por eso ahí. Gracias.
Gracias, sí. Y ahora mira, en una improvisación, porque la verdad es que, bueno, ya sabes que todo va escrito, aunque esté en la cabeza, pero yo le pedí a Javier ahí en la silla, así podemos buscar poniendo en el móvil estos acordes y vamos a interpretar Poemilla, que le escribió Luis López Anglada a la bailarina Carmen Roja. Carmen Roja, la marina de Ceuta, te está llamando. Y la vaca de la mina está en tus pies bailando. En San Amaro los pinos lucen su ata de cola. Y en el agua los marinos con su piel de caracola. Y los vientos de Andalucía con la sal de los dos mares y han llevado su alegría desde la Chopunta al Tare. Carmen Roja, la muralla de Granada y a la Palmera, y se mueren los caballos. Carmen Roja, la muralla de Granada y a la Palmera, por eso de tu pulsera, por eso tu pulsera. Carmen Roja, Carmen Roja. Por eso tu pulsera. Muy bonito. Voy a contratar, después luego hablamos, ¿eh? Luego hablamos. Gracias a los dos, también al guitarrista, vaya tela, ¿eh? Sí, sí. No, Yo fuera creo- de broma, ¿eh? Luego hablamos. Sí, yo creo que esto ha sido un fin de fiesta, quitando algo que quiera añadir José María. Y ahora yo me despido. No sé si algo más leo o no. Si quieres leer un poema de despedida. ¿Cuál? La memoria materna. Venga. Ese poema, claro, ese poema Ese poema es muy bonito. es un poema que ganó el premio Vicente Alessandro, además. Es un poema que donde yo cuento, es una historia, cuento porque yo amo Andalucía, ¿no? Porque para mí Andalucía es evidentemente mi referencia muchas veces poética y espiritual, ¿no? Memoria materna. Yo sabía los mapas sin mirarlos, las marismas del sur, las entretelas del misterio del agua y sus orillas, curvas y firmes en las costas claras y en los abismos de los mares anchos. Todo lo supe por tu voz que abría mis sentidos al mundo con su leve seseo acariciable. Lo sabía en el sendero que tu voz dejaba en mi lejana infancia, cuando siempre mirar al sur era mirar tus ojos, como al mirar las sombras en la playa es ahora mirarte en lejanía. Y el dar la vuelta al viento se asemeja a una tarde de julio entre las aguas. Yo conocí la dulce geografía de cada pueblo blanco, de Medina, de Arcos de la Frontera, de la noche cayendo en Rota, madre, todavía medio apagando sus farolas rubias en todo el horizonte sorprendidas. Antes que yo, ya en mi nacer, estaba el preludio del agua, el silabeo de los rincones del azul, el breve, inmaterial silencio de las horas. Antes que yo, sin conocer, hablaba de los mismos caminos que conducen hasta la orilla de los días. Antes de mi propia existencia,
ya existía el matiz de las cosas y el perfume de los jazmines vivo en los tapiales y los muros más blancos. Ya me olían los geranios en flor, rojos colgando en los balcones de la abuela, y antes de yo nacer, ya conocía el vuelo de las tardes dormidas en la arena. ¿Y qué dejaste en mí, madre, y perdura más allá de los años? ¿De qué estela se construyen mis pasos cuando abrazo la lentitud del tiempo y me conduce hasta ese mismo instante en que iniciaba con tu vida mi vida? ¿Con qué nombre he de llamar a cada cosa ahora que ya conozco mis raíces? ¿Dónde será memoria en mí toda memoria que de ti venga, de este sur que habita mi corazón de luz y siembra auroras no imaginables? ¿Cuándo estaré lleno de cada brizna azul, de cada hora no vivida y vivida en este sueño? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acudir, y este aplauso que sea también para Luis López Anglada, para nuestros amigos los músicos, también para ellos y para todos. Muchas gracias.